que desde la Decanatura de Ingeniería y Ciencias Básicas se orientan con cierta periodicidad, buscando siempre dar como ese espíritu de social, ese impacto que tiene el ejercicio profesional de la ingeniería, independiente del apellido, porque como bien decía al inicio de nuestra conversación, la ingeniería tiene que estar al servicio de la humanidad, al servicio de la sociedad. Entonces, pensando en eso, pues así pusimos las actividades, esta divulgación del conocimiento, que está pues orientada desde la Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Universidad EIA. Entonces queremos pues hoy agradecer a la doctora Piedad que nos está acompañando en la charla, doña Piedad Gañán Rojo, es ingeniera química de la Universidad Bolivariana, es especialista en plástico y cauchos, tiene un doctorado en ingeniería de materiales de la Universidad del País Vasco en España y se ha desempeñado como docente en temas de materiales, polímeros, química orgánica bolivariana, ¿cierto? Ha trabajado pues durante más o menos 25 años en la Universidad Bolivariana y en su experiencia ha trabajado con materiales en especial referente a compuestos y nanomateriales. Y desde el 2018 realiza un programa radial que se llama Historias Preciosas que se emiten por la emisora de la radio bolivariana. Entonces quiero pues reiterarle nuestros agradecimientos a la doctora Piedad y pues de verdad que compartir eso que nos va a contar hoy es algo sencillamente valioso para nosotros como ingenieros y pues para un gran grupo de profesionales que de una u otra manera ven en los metales una aplicación que va más allá de la que típicamente se conoce. Entonces, doña Piedad, adelante. No sé si el decano que nos está acompañando, el doctor Jesús María Soto, quiere comentar algo antes de empezar. No, entregarle mis agradecimientos, doctora Piedad, por esta difusión, esa experiencia y todo que tiempo de trabajo. Muchas gracias, doctora Piedad. Listo, bueno, entonces, doña Piedad, adelante. Bueno, pues primero agradecerles muchísimo por el espacio, por la oportunidad de acompañarlos. Eh, Cuando Jacqueline me contactó hace algunas semanas para invitarme a la cátedra, pues me emocionó mucho porque ella me hace la invitación desde que ella escuchó una de las al escuchar la emisora de la UPB, escuchó justamente nuestro programa de Historias Preciosas. El programa de Historias Preciosas se emite en Radio Bolivariana, como mencionaba Jacqueline, desde el año 2018. Llevamos 100 programas al aire hablando del oro y de todas sus posibilidades. Y eso es un poco lo que vamos a conversar hoy. En ese oro, como se llama la charla, el oro al servicio de la medicina, vamos a explorar, si me ayudas con la siguiente diapositiva, vamos a explorar unas múltiples visiones a través del tiempo de por qué este material que para muchos es tan complejo, pero también es un material que tiene una infinidad de posibilidades y que son justamente pues las que vamos a ir conversando en esta sesión. Les agradezco pues nuevamente la posibilidad de compartir con ustedes algunos de estos elementos que vamos a hablar hoy y bueno, ya me contarán al final si hemos logrado dar al menos otra visión respecto a este material que, como dice mi compañera del programa, la comunicadora Mónica Vélez, hay tanto que decir sobre el oro. Entonces, si me ayudas con la siguiente diapositiva, bueno, vamos a iniciar esta sesión. Voy a apagar la cámara para que sea más fácil. Vamos a iniciar esta sesión conversando un poquito sobre esos aspectos básicos. Entonces, me gustaría como que todos al ver esa imagen están apreciando, como dice el pie de la imagen, están apreciando un colgante de oro que es realizado por la cultura Calima en Colombia. La datación a veces en algunas piezas es compleja, pero la datación está según la indicación del Banco de la República entre el 100 al 1000 después de Cristo, del 100 antes de Cristo hasta el 1000 antes de Cristo, y quise empezar con esa imagen por un elemento clave.
Dentro de las culturas precolombinas, las culturas colombianas en todo el territorio colombiano tuvieron altísimos desarrollos de oro, sobre todo desde los puntos de vista de transformación. Si en algún momento de su vida tienen la oportunidad de visitar algunos de los museos del oro, van a deleitarse con el trabajo tan excepcional que hicieron algunas de las culturas precolombinas, cada una en su estilo. Digamos, por los fenómenos que ocurrieron después, no hay tantos objetos que pudiéramos apreciar, pero los que existen tienen un alto valor tecnológico. Entonces vamos a mirar por qué el oro, ese material tan peculiar, tiene tantas posibilidades, específicamente en lo que vamos a conversar hoy, que es en todo el campo de la medicina. Si me ayudas con la siguiente, por favor. Gracias. Entonces, lo primero es que el oro es un material que está siempre presente en todas las culturas humanas, o en la mayoría de las culturas humanas. Si empezamos a datarlo más o menos, entonces podríamos decir que los primeros objetos de oro, o dentro de los objetos de oro más antiguos que hay en este momento y que se pueden observar en un museo, son estos que estamos apreciando en la diapositiva, ¿cierto? Son esas piezas de oro que están datadas hace unos 6.000 años de haber sido realizadas y fueron encontradas en excavaciones en Bulgaria, ahí en donde está la ubicación en el Google Maps, que la pueden apreciar, fueron ubicados más o menos en esa zona. Están mostrando, están dando cuenta de un trabajo interesante, mucho es trabajo de fundición, fundamentalmente, que es, digamos, una de las técnicas básicas de trabajo con metales y que en el oro se da bastante bien, y que entonces empieza como ese trasegar en que primero vamos a tener ese material altamente disponible, en diferentes formas, pero muy disponible. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Por eso, solo tomando un elemento simple de las diferentes formas en las cuales el oro se puede encontrar en la corteza terrestre, entonces ahí están apreciando un mapa de los diferentes sitios en donde hay depósitos de oro de aluvión en este momento en el mundo. Como se pueden dar cuenta en el mapa, existe en todos los continentes presencia de oro, en mayor o menor medida en función de la explotación. Incluso han encontrado oro en yacimientos que dejaron de ser productivos y que tienen 100, 200, 300 años. Incluso ahí hay unos descubrimientos interesantes porque con todo este tema de la nanotecnología, ahí surge una posibilidad que tal vez no se había pensado, y es tratar de recuperar ese oro a escala micro y nanométrica que todavía se puede encontrar en ciertos territorios. Entonces, como vemos, ese material es muy universal. Incluso me atrevería a decir que es más universal que el cerámico, porque hay algunas culturas, generalmente todas las culturas humanas han tenido algún desarrollo cerámico. Sin embargo, no todas. Han hecho algunos estudios sobre ciertos pueblos en algunas zonas de Japón que no tuvieron una relación directa con un cerámico. Sin embargo, sí hay una presencia constante de oro por esa facilidad de llegar a él. Muy bien, entonces con ese escenario vamos a la siguiente diapositiva, por favor, y entonces ahí detengámonos un momento a apreciar por qué el oro, adicional a su color y a su valor, que es quizá en lo que la mayoría de las personas se quedan, puede ser tan interesante, tan valioso para los ingenieros específicamente. Entonces estamos viendo que dentro de las aplicaciones técnicas que tiene el oro están, por ejemplo, una amplia gama de partes de dispositivos electrónicos. Nos sorprenderíamos si despiezamos un computador o un celular actual, nos sorprenderíamos en los sitios en los que se encuentra el oro y la importancia que tiene que estén ahí. De hecho, muchas personas que hacen reciclaje de equipos electrónicos lo hacen con ese fin, con el fin de recuperar metales preciosos, entre ellos oro. Existe, de hecho, el concepto de, de extracción minera urbana. Vemos también que dentro de lo que mucho para lo cual el oro ha sido aplicado, y la medicina no es la excepción, tiene que ver con los recubrimientos anticorrosivos, eso que se le ha valorado tanto al oro de su resistencia química. En decoración, por supuesto, y entonces ese es un elemento central que ha acompañado casi toda la tecnología
que ha habido en estos últimos 6.000 años de trabajo con el oro. En el campo biomédico hoy exploraremos algunas de esas ventajas, tanto del oro en escala en micras como ese nuevo horizonte que se le abre al oro a través de la nanotecnología. Ahí hay un universo de posibilidades creciente y que seguramente todas las investigaciones que ha detonado alrededor del COVID, que de alguna forma ha acelerado bastante ese campo biomédico y farmacéutico, van a tener elementos de oro. La joyería dental ha estado como un elemento presente precisamente por esas propiedades de resistencia química tan importantes y ha estado presente la joyería dental durante muchos siglos. Digamos, recientemente no tiene un impacto tan alto como tuvo en otros momentos, pero sigue vigente. Así como está presente el oro en nuestros dispositivos electrónicos, también está presente en muchos dispositivos eléctricos. Ahí ha cedido terreno frente a otros metales, sobre todo que se volvieron masivos a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero todavía sigue teniendo pues alguna participación, sobre todo cuando hacemos conexiones. No sé si ustedes pueden apreciar o han apreciado cuando se conecta un computador a un video bin en los dispositivos anteriores, pues porque ahora hemos evolucionado mucho, pero supongamos los cables de principios de este siglo, en los cuales se veían las partes amarillas de los conectores, esos elementos son oro, ese recubrimiento es oro en la mayoría de esos dispositivos. Así como existen recubrimientos anticorrosivos, también existen recubrimientos protectores y entonces en todo este tema de lo aeroespacial y aeronáutico y ahora con la conquista de Marte, por ejemplo, los robots que mandan a Marte, ellos en algunas zonas tienen necesidad de antirreflectantes y ahí es en donde se utilizan capas de oro. No son de oro macizo, sino que son recubrimientos a base de oro. El campo médico, que lo vamos a explorar justamente hoy, en robótica tiene una participación importante. Se vienen haciendo muchos diferentes tipos de, por ejemplo, de elementos de alta sensibilidad para mejorar cuando una mano robótica debe tomar algo, cada vez que esa acción se parezca más, sea más cercana a la que hace una mano, a la que hace la mano de una persona. Entonces ahí hay una participación de algunos elementos a base de oro también. La joyería en general, no solamente pues con fines estéticos. En la cosmética, a lo largo de los siglos, veremos también alguna aplicación en ese sentido. El oro ha estado presente. Hoy en día está muy de moda a nivel nanométrico, pero no solamente tiene que estar pues en esa escala, también puede estar en la escala de micras o en la escala de centímetros. Y el oro ha tenido una participación interesante a nivel textil, no solamente para la ropa de grandes gobernantes, que sin duda pues la ha tenido, pues ustedes imagínense, no sé, la capa de... hay un cuadro muy famoso de Napoleón Bonaparte en la cual está en un manto blanco y ese manto tiene unos adornos dorados, esos adornos son de oro, por ejemplo. Pero además de eso, de esos textiles de alto costo que están muy pensados para otro tema, para reflejar lujo, poder, ostentación, también el oro tiene algunas ventajas técnicas, sobre todo en la parte de antimicrobial. Hoy en día las exploraciones en textiles a nivel de oro están muy enfocadas en nanotecnología también. Y en la industria farmacéutica y en la industria química, toda vez que el oro puede ser utilizado para catalizar reacciones y que en ese sentido puede ser muy eficiente comparado con otro tipo de materiales. Incluso eh, es más eficiente desde el punto de vista de duración de la reacción, o sea, la reacción es más corta, la producción es más alta, en fin, existen varios escenarios. Ahí nuevamente la nanotecnología le ha generado muchas posibilidades al oro que aunque se utilizara antes del ingreso masivo de la nanotecnología, pues sigue muy vigente. Sí, por favor, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces ahí estamos apreciando por qué es tan atemporal, ¿cierto? Porque llevamos más de 6.000 años en diferentes culturas humanas trabajando con el oro, dentro de lo que los
culturas prehispánicas exploraron de manera magistral, está esa maleabilidad, ¿cierto? Esa capacidad de trabajar, de deformarlo y de hacer con él una infinidad de posibilidades, también esa ductibilidad. El hecho de que sea blando y que sea fácil de rayar le genera como una dualidad. ¿Qué dualidad? Que a veces puede ser una ventaja. Entonces, por ejemplo, en los componentes electrónicos, en los dispositivos robóticos, el que sea blando es interesante porque puede ayudar a hacer mejor un contacto entre elementos, pero también podría ser una desventaja en aplicaciones en las cuales haya demasiada fricción, por ejemplo. Entonces, y de otra forma, el ser blando también es esa manera de verificar si algo es de oro o no, ¿cierto? No sé si han visto deportistas, por ejemplo, Nadal tiene esa costumbre, el tenista Rafael Nadal, de morder la medalla, ¿cierto? Eso tiene un hecho anecdótico y es que cuando empezó el boom de la fiebre del oro en California en el siglo XIX, en la década de los 40 del siglo XIX, pues una manera de identificar si era oro o no era mordiéndolo, ¿cierto? Entonces, si era blando, si dejaba la huella del diente, si era oro, si era más duro, entonces podía ser pirita o alguno de esos otros minerales que tienen esa apariencia de oro sin realmente serlo. Para las aplicaciones médicas y para también en los desarrollos de nanorobótica y de robótica médica, la biocompatibilidad del oro, que ha sido probada en muchos escenarios, es uno de sus mayores ventajas, es una de las que más se explora. Ese sentido de la biocompatibilidad, de no generar, en general, no se han reportado muchas personas con problemas alérgicos al oro. Si alguno de ustedes está pensando, pero yo sí conozco a alguien que es alérgico, es posible que no sea alérgico realmente al oro, sino que cuando hicieron el objeto tenga presencia de otro tipo de metales, sobre todo cuando hay presencia del zinc. Está muy reportado en la literatura que, por ejemplo, las personas que usan objetos o elementos que son a base de oro blanco, esta aleación a base de oro, generalmente son oros de 18 quilates, que llevan presencia de otros metales, entre ellos el zinc. Cuando hay presencia de zinc se han reportado muchos problemas de alergia. Entonces, descartar la alergia al oro pasa primero por descartar la alergia a otros componentes previamente, porque su biocompatibilidad ha sido, como les digo, pues muy documentada y hay bastante información a lo largo incluso de los siglos en el sentido de que no hay reportes, o no porque no se haya dicho que no existe, sino que en general ha sido benéfico. Un elemento clave del oro es su alta densidad, ¿cierto? Su peso. Veremos que cuando hablemos un poquito de nanotecnología en oro para el campo médico, pues esa deja de ser una de sus ventajas más explícitas, ¿cierto? Pero la densidad en micras, pues le permite muchos de los procesos de beneficio del oro, pues están precisamente basados en esa alta densidad. Por supuesto, su brillo, eso es lo que ha atraído a la humanidad desde siempre y ya pues como en un tema ligado a las connotaciones que le solemos dar los humanos o las representaciones, pues en muchas culturas pues es el material más similar al sol, ¿cierto? Entonces por eso para los egipcios la presencia del oro es central, ¿cierto? Para las culturas en las cuales el sol es un elemento central, debe haber oro. Las culturas incas y algunas culturas, la cultura inca y algunas culturas pre-incas, el sol es un elemento central, entonces su representante es el oro. Por eso va a estar presente de tantísimas formas. Yendo a por qué es interesante utilizar oro o en dispositivos electrónicos, o en robótica o en dispositivos eléctricos, pues es la conductividad eléctrica que tiene, bastante buena. Y un elemento central para muchísimas aplicaciones, incluidas las médicas, es su resistencia química, ¿cierto? Esa resistencia química que cuando veamos algo de la nanotecnología cambia, digamos, cuando el oro está en tamaño nanométrico ya no es inerte, él puede reaccionar, es una de esas sorpresas que puede darnos la nanotecnología, pero mientras no está en escala nanométrica, mientras el
el oro está en micras, o sea, lo podamos ver fácilmente en la palma de nuestras manos, él tiene esa resistencia química interesante, superior a muchos otros materiales metálicos, ha sido probada en muchas condiciones frente a muchos tipos de agentes diferentes. Por ejemplo, tarda unos, si la memoria no me falla, como unos 700.000 años para degradarse en presencia de agua marina. Eh, ese elemento de resistencia química es lo que culturalmente se ha traducido como la inmortalidad, ¿cierto? Un material que es inmortal, inmortal en el sentido en que resiste más que lo que resisten otros. Una que me faltó, pero bueno, no me faltó exactamente porque no la vamos a explorar, pero para mencionárselas, pensando en esa connotación que está ligada a la inmortalidad, es el olor. El oro no tiene un olor, sin embargo hay metales que sí huelen. Entonces, para algunas culturas, el olor o la ausencia de olor es importante. Entonces, el cobre tiene como un olor que recordaría la sangre. Entonces, es como esa idea de algo más mortal, algo que se corroe más fácil. Sin embargo, el oro no. Entonces, como no huele, como resiste más, por eso es el material ideal, precisamente pensando en la vida, en una vida prolongada, en una vida saludable, como lo veremos en algunos ejemplos a continuación. Entonces, de la mano con eso, estaría de la resistencia química, estaría la inercia química, ¿cierto? Esa posibilidad no solo de resistir químicamente a muchas sustancias, sino que hacerlo reaccionar podría ser más complejo. Pero como se menciona ahí en la diapositiva, salvo en la escala nanométrica, en la escala nanométrica él sí puede reaccionar, sí existen muchos productos a base de oro en el que él químicamente está unido a otros elementos y eso es una gran ventaja en el desarrollo de fármacos actualmente. El oro no es exclusivo del oro, lo tienen pues todos los metales, es su posibilidad de reciclabilidad. Y precisamente por eso en muchos sitios no sé, hay muchos estudios incluso que tratan de analizar cuántas veces un objeto que apreciamos pudo haber sido potencialmente reciclado. Entonces, a veces cuando en algunas culturas dicen, no, es que esta no tuvo relación con el oro, hoy lo están analizando nuevamente y dicen, no es posible que los objetos hubieran sido trasladados a otro sitio y hayan sido reciclados. Entonces, gracias pues a las técnicas de caracterización que hay de materiales actualmente, pues es posible hacerle como una especie de trazabilidad a un objeto e incluso indagar de qué mina o qué zona de explotación procedía, ¿cierto? Buscando trazas de algunos elementos que podían estar asociados al oro en el yacimiento original. Es antiinflamatorio, sobre todo a escala diferente de la nanométrica, de micras hacia arriba. Tiene una ventaja muy grande que le vamos a explorar nosotros también en nuestra conversación de hoy, que es el radiopaco a los rayos X, o sea que permite un contraste, o sea que si pudiéramos introducir un objeto dentro y quisiéramos hacer una imagen de rayos X y quisiéramos buscar el sitio donde está el oro, lo podemos encontrar más fácilmente que muchos otros materiales. Eso se está utilizando bastante para cirugía de precisión, como veremos más adelante también. Es antibacterial, un poco la idea de lo antiinflamatorio y lo antibacterial van de la mano. Esa idea de lo antibacterial se explota mucho hoy en día en temas de nanotecnología también, y como ya he mencionado previamente, pues está disponible en muchísimas regiones del mundo. Y seguiremos teniéndolo porque se estima, pues, y más algunos de ustedes que trabajan pues con temas, con todos estos temas de geología, pues se estima que hay muchísimo más oro dentro de la Tierra que el que se ha extraído hasta ahora. Muy bien, muchas gracias. Comencemos entonces con esa exploración del oro en los diferentes campos médicos a lo largo de la historia. Ahí estamos apreciando pues uno de los símbolos de la medicina, la vara de Esculapio, como pues, justamente para motivarnos el tema al que ya nos vamos a concentrar.
La siguiente, por favor. Bueno, ya tenemos una idea general de cuáles son esas ventajas que las aplicaciones médicas comparten con otras, ¿cierto? No solamente esas ventajas que analizábamos son importantes para el campo de la medicina, sino que también sirven en muchísimas otras áreas. Ahora, específicamente, ¿dónde podemos encontrar usos del oro? Entonces, a lo largo de la historia se ha utilizado para hacer diferentes tipos de medicamentos. Hablábamos del tema de la investigación biomédica y en algunos elementos de robótica para el campo de la biomedicina se viene explorando. Veremos algún elemento en prácticas quirúrgicas en las cuales el oro ha estado presente y lo continúa haciendo. Se ha utilizado para diferentes tipos de terapias, para diferentes tipos de tratamientos de enfermedades. Hoy en día viene siendo muy usado para apoyar todo el tema de dispositivos de diagnóstico de algunos tipos de situaciones. Desde la antigua China viene siendo utilizado como elemento de medicina alternativa, con mayor o menor eficiencia, eso ya sí es más discutible, pero ha sido utilizado. También ha sido mucho placebo. ¿En qué sentido? En que si a alguien le dicen este medicamento, puede que no tenga ningún nivel de eficiencia, o este preparado, o este ungüento, tiene presencia de oro, y en mi imaginario cultural está que ese es ese material inmortal, ese material resistente, ese material dotado de poderes adicionales, pues entonces me puede generar esa sensación de bienestar. Y entonces muchas veces no era el efecto benéfico del oro, ni que fuera antibacterial, ni que fuera antiinflamatorio, sino ese efecto terapéutico que estaba generando. Y a la vez también tenía un efecto protector. Veremos un ejemplo, pero muchas personas lo han usado a modo de amuleto. Si la enfermedad se considera en algunas culturas, o se ha considerado a los siglos en algunas culturas, como algo que es un mal que viene hacia mí, entonces, ¿qué mejor que el material protector para alejarlo? Incluso esa idea de protección también es como en el sentido de ahuyentar, de espantar, de alejar esas cosas que me puedan hacer daño. Y además, ya en elementos de nanotecnología, viene siendo muy interesante para la medicina forense, porque hoy en día se están diseñando diferentes tipos de detectores en los cuales es posible establecer, por ejemplo, si una persona tenía mínimos consumos de algún tipo de alucinógeno, o para identificar potenciales envenenamientos, que a veces con las trazas que quedan en el cuerpo no son detectables por otras tecnologías, pero las tecnologías basadas a base de nanotecnología con oro están mostrando ser muy eficientes. Y otro elemento también clave en ese tema de la medicina forense es que se está pudiendo obtener ADN de huellas dactilares. O sea, es increíble, pero la cantidad de nanogramos, microgramos que se podrían obtener para poder hacer un análisis. Entonces se están diseñando dispositivos de colectar ese ADN de la huella dactilar y a su vez mejorar la técnica de detección. Entonces por eso en la medicina forense hay desarrollos muy interesantes en los últimos 10 años, y seguramente veremos grandes desarrollos a lo largo de esta década. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a comenzar nuestro viaje, por supuesto, al hablar de oro y más en este recorrido multicultural y con múltiples visiones, pues hay que pasar por Egipto, sin lugar a dudas. En el Antiguo Egipto hay una enorme cantidad de oro. Gracias a esos enterramientos que superaron pues el vandalismo durante tantos siglos, ha sido posible pues verlo en muchísimas presentaciones, muchísimas técnicas de fabricación diferentes se utilizaban en el Antiguo Egipto, y ahí estamos viendo justamente pues la parte más famosa, que es la máscara
del emperador Tutankamón. Los egipcios en general, sobre todo los faraones egipcios, se consideraban descendientes del sol oro, ¿cierto? Entonces ahí ya vemos una connotación de divinidad hacia el metal, de ese dios oro Ra, y por eso ellos querían, porque en ese tránsito hacia la otra vida, para encontrarse con sus pares, para encontrarse con los dioses, pues tenían que ir lo más parecidos a ellos, ¿cierto? Entonces van a buscar de manera importante la presencia del oro. El oro los va a apoyar en esa idea de la inmortalidad que mencionábamos antes, como es ese material que resiste químicamente tanto, entonces es un material inmortal y que nos va a ayudar pues, en ese tránsito, en ese camino. La siguiente, por favor. Bueno, pero no solamente esa connotación del oro importante la vamos a encontrar en el Antiguo Egipto, en el Egipto de los faraones, sino que también la vamos a encontrar pues en ese Egipto ya más griego después de la llegada de Alejandro Magno y pues los siguientes sucesores. Entonces ahí estamos apreciando un relieve de Cleopatra, de, la, de Cleopatra séptima Filopator, que fue la última reina de Egipto, y ella utilizaba, entre otras cosas, según se cuenta, el oro con un fin cosmético. Empleaba máscaras de oro para dormir, buscando que esas propiedades de inmortalidad del oro le pasaran a su rostro. Lo interesante es que hoy en día existen varias marcas cosméticas muy famosas, la mayoría son europeas, pero también hay algunas asiáticas y alguna estadounidense que venden productos de belleza, un poco recordando la mascarilla de oro de Cleopatra, en la cual si uno compra el kit, después de limpiarse la cara, se pone láminas de pan de oro sobre la cara, hay unos dispositivos de masaje para masajear el oro y entonces buscando un poco pues, esas propiedades ya no tanto de inmortalidad, pero sí que ayuden pues a prevenir el envejecimiento y cosas similares. Como el oro ahí no está en tamaño nanométrico, entonces digamos, no necesariamente pueda generar un problema serio. Cuando el oro es nanométrico, en donde hay que tener pues mucho cuidado en los productos cosméticos. La siguiente, por favor. Bueno, esto de antes mencionábamos que uno de los usos que podía tener el oro era como protector, como talismán, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, están apreciando unos amuletos muy interesantes, son muy curiosos en realidad. Esos amuletos, les dicen las láminas órficas, están escritos algunos están escritos en griego, otros están escritos en otras lenguas, que tenían como fin esa idea de proteger, ¿cierto? Estos específicamente se ponían sobre el cuerpo de la persona durante el proceso de enterramiento y era un poco para alejar los malos espíritus, ¿cierto? Y con ello alejar la enfermedad. Ahora, ¿qué tiene que ver esa enfermedad con los vivos? Muchas veces, en muchas culturas, el cuidar bien a la persona que fallece y enterrarla, no solamente es para ayudarle en su tránsito hacia la siguiente vida de esa persona, sino que no se devuelva, ¿cierto? Que no se quede con nosotros. Y que si, por ejemplo, algo le hizo daño, pues eso nos podría hacer daño también, o que nos pueda hacer daño a nosotros, o que esa persona enojada con nosotros nos pueda hacer daño. Entonces, por eso, el ayudarle hacia ese tránsito, hacia la otra vida, pues también era un elemento de protección y de preservación de salud de los vivos. Muy bien, la siguiente, por favor. Dentro de las antiguas culturas, quizá los que más exploraron posibilidades de preparados, ungüentos, medicinas, si se les pudiera decir así, fueron en la antigua China. En muchos textos se ha venido encontrando eso, es relativamente nuevo, y pues hay algunos investigadores que han probado pues, realizar ese tipo de preparados, entonces se estima que más o menos hacia el 2500 antes de Cristo comenzó el uso del oro con esos fines medicinales. Lo asocian nuevamente con la idea de la inmortalidad, de la longevidad, nuevamente por esa propiedad que le reconocemos de la resistencia a la corrosión. La siguiente, por favor. Y ahí estamos viendo algo extractado de uno de esos textos chinos en donde dice que
que los inmortales tragan oro y tragan perlas, así que ellos disfrutan de la vida eterna en los cielos y en la tierra. Así que la recomendación un poco para los vivos era ingiera oro para vivir una longevidad como la del oro. O sea, si el oro es resistente y usted lo consume, pues no tendrá problemas, podrá prolongar su vida. Una ventaja que tiene el oro, bueno, una ventaja, no, una característica que tiene el oro, que no sea a escala nanométrica, es que se puede ingerir. De hecho, se han hecho estudios con personas que tienen ingestas frecuentes de oro, lo consumen en bebidas o lo consumen en algún tipo de postre, un consumo habitual, pues no sé, una vez por mes o algo así, y no han encontrado padecimientos mayores sobre esas personas. Incluso tal como ingresa, sale. Entonces no hay problemas de retención de oro dentro del cuerpo humano, mientras no esté a escala nanométrica, que es como lo manejaban los chinos. La siguiente, por favor. ¿Qué hacían los chinos con oro? Hacían muchos medicamentos a base preparados a base de agua, ¿no? Para beber o para aplicar sobre la piel, y no solamente llevaban oro, también acompañaban el oro con otras cosas, con yeso, con algunas piedras preciosas, con algunas raíces que tenían presencia de hierro también, raíces de plantas, cuernos de animales, diferentes tipos de maderas, y dentro de toda esta parte de la medicina china, pues aparece mucho el consumo de cosas ligadas a los dragones. Entonces, lo que ocurría era que utilizaban huesos de fósiles, entonces de fósiles de dinosaurios y demás, no sabían qué eran, los asociaban a dragones y por eso, entre otras cosas, en China ha sido muy difícil encontrar diferentes tipos de fósiles porque a lo largo de los siglos las han utilizado para hacer medicamentos. La siguiente, por favor. Bueno, ¿para qué utilizaban los chinos o para qué se ha documentado que utilizaban en esas preparaciones chinas antiguas oro? Las utilizaban con alguno de estos fines, cuando una persona se quejaba de que sufría delirios, tenía algunos episodios de pérdida de conciencia o experimentaba algún tipo de desmayo repentino. Para eso lo recomendaban inicialmente. Y también, la siguiente, por favor, utilizaban el oro con otros fines, digamos, ya como en preparados o en ungüentos para tratar pues, furúnculos, estos problemas en la piel, o también para cosas más complejas como palpitaciones, otro tipo de infecciones que no necesariamente generaran los furúnculos o personas que pudieran tener problemas de convulsiones. La siguiente, por favor. Un elemento antes, cuando hablamos de la alquimia, existen como tres grandes ramas de la alquimia. La alquimia china, muy ligada al oro, pero no solamente pues al oro como tal, al tema de vincular los opuestos, el yin, el yang, y todos estos elementos en donde en la alquimia china está muy presente el oro. Hay una alquimia india también con una fuerte presencia de oro para preparar medicamentos y hay una alquimia más hacia Occidente, aunque en realidad esa alquimia empieza muy en Egipto, muy en el Egipto de los Ptolomeos, y se va a expandir pues al mundo árabe y luego a Europa. En esa medicina de la India, en esa alquimia de la India, el oro también es un protagonista importante. Ahí se mencionan pues algunos textos escritos en sánscrito que tienen recetas en las cuales hay presencia de oro. Para disponer del oro lo que hacían era frotarlo con una piedra en presencia de agua y entonces con eso formaban la pasta con la cual iban a preparar o los elementos a beber o los ungüentos que fueran a preparar. Lo utilizaban en algunas ocasiones para evitar envenenamientos, por ejemplo, podría ser una posibilidad. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y también, para mí pues fue curioso, no sé si de pronto para ustedes, que los indios utilizaran para el oro también en aplicaciones, por ejemplo, para tónicos para los niños. Y
muy ligado a la India, pues la alta producción, hay zonas de alta producción de miel, entonces combinaban el oro con miel y con mantequilla clarificada, que también pues se utiliza para otro tipo de medicamentos e incluso en algunos ritos de algunos diferentes cultos en la India utilizan la mantequilla clarificada. También lo utilizaban con la idea del poder mental y ya para otro tipo de enfermedades pues utilizaban el oro o preparados a base de oro para enfermedades como la tuberculosis, la indigestión, la debilidad, la ictericia, los problemas de hígado, para las fiebres altas o para los problemas respiratorios. Ahí acompañando la diapositiva pues está un templo muy bello que se puede contemplar hoy en día, el templo de Mudaray, donde pues hay algunos elementos ligados a esa época de la alquimia en la India. La desventaja reconocida por los mismos tratamientos era que había que aplicar ese tratamiento pues durante 10 años, o sea que había que ver qué tan eficiente es. La siguiente, por favor. En la antigua Roma, los romanos, al fin y al cabo una cultura muy práctica, utilizaban el oro menos, en menor proporción, para este tipo de cosas, pero sí hay reportes relacionados con la elaboración de cremas que se utilizaban para algún tipo de infecciones. Ahí están viendo pues precisamente un fresco encontrado en Pompeya, donde se aprecia pues la curación de Eneas, pues que sería como la base para algunos romanos, pues sería como un elemento clave en su cultura. Otra cosa muy interesante que sí les podemos mencionar respecto a los romanos es que hay literatura. En Marco Terencio Varrón en sus textos habla del uso del oro para tratamientos contra las verrugas, y Plinio, que es un texto muy interesante, no solamente porque es un texto tecnológico, ahí hay mucha información sobre cómo se hacía minería, cómo se hacía construcción, cómo se hacía farmacéutica, cosmética, un texto muy completo que incluso se puede conseguir en algunas bibliotecas. El texto de Plinio hace algunas menciones al oro, no solamente con los fines de explotación, sino incluso dice cómo se hacen diferentes dorados para decoración. Él también menciona en ese texto el tratamiento con oro para hemorroides y para fístulas, para ese tipo de problemas. La siguiente, por favor. En el mundo islámico el oro no es tan usado para medicina, sí muy usado con otros fines, pero no tanto en medicina, un poco por la forma en la cual ellos toman pues, los elementos más griegos, y ahí no hay tanta presencia de oro con estas aplicaciones, pero lo mencionan en algunos textos clásicos, y lo que sí es muy importante que van a hacer en el mundo musulmán es la preparación de lo que se llamará el aqua regia, es el agua real, el- la mezcla entre ácido nítrico y ácido sulfúrico, que es capaz de volver al oro líquido, ¿cierto? Que en realidad no es que lo vuelva líquido, sino que lo lleva a un tamaño coloidal y lo lleva al tamaño nanométrico. Entonces, aunque ellos no tengan ese gran desarrollo como para mencionarlo en los temas de medicina, ese elemento central de su alquimia, entre otras cosas, es clave para muchos desarrollos de lo que va a ocurrir en siglos siguientes. Incluso si nosotros queremos hacer nanotecnología, pasamos por el oro coloidal. Y entonces, si uno quiere convertir en una barra de oro y llevarla a la escala nanométrica, pues utiliza la misma. Una de las ideas es utilizar el mismo principio del oro coloidal que empieza pues, en el mundo islámico hacia el siglo noveno, más o menos. La siguiente, por favor. Bueno, a lo largo pues, de los siglos, pues más aproximándonos a lo que estaba pasando en Europa, digamos que entre las diferentes personas que hicieron alquimia, que hicieron desarrollos médicos, pues aparece Paracelso como una figura interesante, con una nueva visión de la medicina, con una idea de romper mucho con los antiguos y que pueden hacerse cosas nuevas,
y siendo muy revolucionario para la época en algunas de sus cosas, él posiblemente empleó en muchos de sus preparativos el oro potable, ese oro coloidal que les mencionaba antes, que empieza en esa tradición con el mundo islámico, y existe alguna documentación de que es posible que él o sus sucesores utilizaran esos tratamientos para la lepra, para la epilepsia o incluso para algunas diarreas. Ya Paracelso, que es este personaje que empieza ya a hacer ese paso más hacia la medicina moderna. La siguiente, por favor. Una cosa muy interesante que tiene el oro es que ha permitido el desarrollo y el crecimiento de muchas mujeres también. Entonces, en esta imagen se está proyectando, pues están viendo una gran dama de su tiempo, a Caterina Sforza, una mujer muy poderosa de una de las regiones de Italia en su tiempo, pero ella representa esas mujeres que tenían en su casa o en su castillo laboratorios y que en esos laboratorios ellas preparaban medicamentos. No solamente hacían cosas de cosmética, sino también hacían sus primeros avances en alquimia. Hoy en día, esa es una cosa muy interesante que está pasando, hay una serie de investigadores en el mundo de juntar la historia con la tecnología que están volviendo a ubicar a las mujeres en ese papel desde el punto de vista químico, por ejemplo. Entonces se han descubierto textos, manuscritos, incluso libros que llegaron a ser, o folletos que llegaron a ser editados por mujeres, como ese que se menciona ahí del texto Secreti de la señora Isabela Cortese de 1561, en donde hay recetas que incluyen la presencia de oro. Y algunas pues sugerían dentro de su documentación pues tomar láminas de oro para tener una buena salud. La siguiente, por favor. Bueno, también el oro ha sido medicamento de reyes, ¿cierto? Y buscando pues prolongar la vida, aunque no siendo muy eficientes en algunos casos. Uno de los reyes pues más famosos que se documenta que solía ingerir diferentes preparativos con presencia de oro era Luis XIII. Sin embargo, pues no fue muy eficiente porque como pueden ver, solo vivió 42 años y la verdad en vida experimentó muchos problemas de salud. Dicen que no puede que no haya sido tanto el oro, sino pues todos los otros medicamentos que le daban. La siguiente, por favor. Bueno, desde el medioevo, con toda la alquimia occidental, empieza a crecer en diferentes sitios esas terapias a base de oro. A esas terapias se les conoce como crisoterapia. Estuvo muy de moda a finales del siglo XIX, algo ya a principios del XX, y con el uso más extensivo de la medicina moderna, pues eso ha caído bastante en desuso. Existen pues algunas personas que todavía la utilizan, pero ha existido, ¿cierto? Dentro de lo que más se ha trabajado y puede ser eficiente en algunos casos, hay algunos reportes en los que podría ser de interés para el tratamiento de la artritis y de enfermedades, también como el reumatismo, que pueden, algunas enfermedades que estén ligadas al tema de bacterias podrían verse beneficiadas por la presencia de oro. Si alguno está interesado en este tipo de terapia, la recomendación sí es que deba ser personas que sí tengan un alto conocimiento técnico y que sea para el cuadro clínico apropiado, ¿cierto? No todos los medicamentos nos sirven a todos, y parte pues de lo que hoy se habla como la quinta revolución industrial pues tiene que ver con eso, con la medicina vectorizada, con que existan medicamentos específicos para cada persona. La siguiente, por favor. Bueno, una alternativa muy curiosa al menos es que durante el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, este señor, Leslie Kill, era un médico norteamericano y él fue médico de guerra durante la Guerra Civil de los Estados Unidos. Entonces, presenció de primera mano no solamente pues la catástrofe de la guerra, sino que también todo lo que el licor le hacía a las personas. Entonces eso lo dejó muy afectado y entonces se propuso tratar de encontrar una cura para el alcoholismo.
Y en eso, esa cura involucra presencia de oro, ¿cierto? Hace una serie de productos a base de oro. Están viendo una imagen de cómo se publicitaba en los periódicos de la época y en la parte de arriba están viendo una botellita del brebaje que él preparaba, de la sustancia que él preparaba, y entonces él hablaba de que el alcoholismo era una enfermedad y que la podía curar y que su medicamento a base de oro era esa cura. Adquirió mucha fama en los Estados Unidos para su tiempo y aunque no pueden saber muy bien cuántas personas atendió, se estima que fueron entre unas 30.000 hacia unas 100.000 personas las que consumieron ese producto. ¿Qué le pasó al sistema de Don Kile? Realmente no podemos saber si fue eficiente o no, eh, pero a la par que Kili estaba en ese desarrollo, empezó la estrategia de Alcohólicos Anónimos. Entonces, digamos, lo que no permitió que esto siguiera y pudiéramos tener datos pues, para saber si era eficiente o no esa terapia, es que empezó a crecer de manera masiva todo el tema de Alcohólicos Anónimos. Pero al menos, pues, una estrategia diferente al tratamiento del alcoholismo. La siguiente, por favor. Antes les mencionaba que el oro es antibacterial, ¿cierto? Una de las primeras personas que va a reportar eso, ya pues como a nivel más científico, es Robert Koch. Él descubre en sus experimentos que el oro efectivamente puede ayudar a combatir algunos tipos de bacterias, que no permite la proliferación de las bacterias. Para evitar la proliferación de las bacterias pueden ocurrir tres cosas, ¿cierto? Que la bacteria pierda su pared, entonces muere, pues, son sistemas unicelulares, pues al perder la pared pues pierden su consistencia. Existe una segunda idea para la protección antibacterial que tiene que ver con que lo que tome la bacteria del ambiente la esterilice, o sea, esos elementos vayan a las zonas de reproducción o al punto de reproducción de la bacteria y la inhiban, entonces se vuelve estéril. Y la tercera vía es no permitirle que se quede en un sitio, ¿cierto? Entonces, al evitar que ella se quede ahí, pues se asume como un criterio de ser antibacterial. El oro a nivel nanométrico es especialmente interesante para los temas antibacteriales y por eso hay muchos desarrollos para muchos tipos de aplicaciones, incluidas las médicas, que tienen que ver con ese aspecto, aunque también lo tiene pues el oro en otras escalas. Y ese punto que Koch descubrió pues en el siglo XIX ha sido muy valorado y muy utilizado para muchas aplicaciones, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Perdón, en el siglo XX y en el siglo XXI sobre todo. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Antes les decía, eso es como un panorama general, un poco mirando curiosidades a lo largo pues, del tiempo, sin perder ese tema de ver diferentes visiones respecto a la medicina y el oro. Concentrémonos como en algunas aplicaciones incluso más cercanas a nosotros. Entonces, hoy en día, y a lo largo del siglo XX también y XXI, el oro puede tener potenciales usos en los temas quirúrgicos en esos escenarios que están ahí mencionados. O sea, en algunos instrumentos quirúrgicos pueden llevar recubrimientos de oro por aquello de la resistencia química, por el tema de que van a evitar que aunque estén limpios, pues alguna bacteria que esté en el ambiente se pueda depositar sobre el dispositivo quirúrgico. Entonces, al tener ese recubrimiento de oro, va a inhibir esa posibilidad. Esa misma estrategia también se utiliza en algún equipamiento quirúrgico. Existe la posibilidad de tener los hilos de sutura o de oro o parcialmente de oro o a base tienen núcleos de otro material y están recubiertos con presencia de oro. Son muy eficientes y entre otras cosas porque lo que estábamos hablando, el tema antibacterial, el tema antiinflamatorio, el tema de la resistencia química, también se utilizan en algunos textiles, sobre todo también a nivel nanométrico. Con el COVID ha habido en algunos hospitales en el mundo, han utilizado recubrimientos de oro para mucho del material de camas, de protección, de paredes aislantes hechas en telas
para separar pacientes, también ahí hay presencia importante de oro. Y también ha sido muy útil en reparaciones para nuestro cuerpo. La siguiente, por favor. En el tema de las suturas, entonces, ¿por qué se puede utilizar oro para las suturas? Pues es biocompatible, como mencionábamos también antes. Se ha reportado que en general presenta pocos problemas de inflamación o de infección comparado con otros materiales. Y hoy en día, una de las tipos de cirugías en donde más se está usando, y de hecho hay varias patentes en el mundo vigentes sobre suturas que con presencia de oro de diferentes formas, es las personas que están haciendo los trasplantes de cabello, los trasplantes de los folículos pilosos. Existen, hay una corriente interesante de personas que se están haciendo implantes de este estilo, la mayoría de ellos hombres, no exclusivamente, pero sí la mayoría, y entonces en sitios como Turquía, que es uno de los países en donde más ampliamente y digamos a nivel costo-beneficio, pues ese trasplante se hace mucho, pues utilizan en algunos de esos casos suturas que llevan presencia de oro. Entre otras cosas, pues también puede permanecer en el cuerpo durante muchísimo tiempo. Y esa es otra ventaja que se le valora para la aplicación en las suturas. La siguiente, por favor. En el tema de las reparaciones, el oro puede ser utilizado en diferentes zonas de la cara. De hecho, hay documentación en diferentes sentidos. Entonces, para reparaciones en el cráneo, para reparaciones maxilofaciales, para reparaciones en la cavidad bucal. Veamos algunas de ellas. La siguiente, por favor. Entonces, en el tema de las reparaciones o las alteraciones en el cráneo, eso tiene un nombre técnico, se llama craneopatía, y se estima que desde hace más de 2000 años se viene practicando la craneopatía con presencia de oro. Ha sido difícil pues revelar en qué casos, pero digamos, no está como la evidencia científica aún, pero digamos, hay información inicial documental que sugiere que tiene pues esa antigüedad. Eh, ¿Por qué la podían utilizar o por qué empiezan a hacerse los trabajos en craneopatía? Muchos de los médicos que trabajan ese tipo de aplicaciones en la antigüedad son los médicos que atienden o las personas que atienden los soldados en combate. Entonces, se practicaron craneopatías y de eso sí hay información sobre craneopatías practicadas aún durante la Primera Guerra Mundial, que el material que tenían a la mano, según el caso, para hacer el implante, tenía presencia de oro. Ya con la llegada en el siglo XX de materiales biomédicos más interesantes a nivel de metales, entonces el oro ha cedido pues en esa aplicación. La siguiente, por favor. ¿Por qué utilizarlo en esas actividades de reparaciones craneales? Pues por la biocompatibilidad, porque va a tener mucha estabilidad durante el uso debido a sus propiedades químicas, porque no va a experimentar mucha deformación, aunque sea salvo pues que la persona se golpee mucho en la cabeza, pero en principio sería un material muy estable. El cuerpo no lo va a bioabsorber y esa es otra ventaja interesante. Y como les decía, pues su uso fue ampliamente reducido hacia la década de los 60 por la presencia de otros materiales metálicos biocompatibles que probaron tener mayores ventajas que el oro incluso en algunas de estas condiciones. La siguiente, por favor. En las reparaciones maxilofaciales, las ventajas, el reto que tiene esa aplicación es mantener la forma de la cara y que el material sea biocompatible. Lo más complejo es ese, mantener la forma de la cara. Entonces, la siguiente, por favor, pues se han hecho diferentes dispositivos y también todo el tema de aplicaciones dentales. Acá les estamos mostrando una prótesis dental de George Washington que decían que en su edad adulta solo tenía un diente, pero la ventaja que tiene ahí es que la presencia del oro en la aplicación pues, dental o en la aplicación maxilofacial, según el caso, pues es que va a permitir lo que hablábamos, fijación, estabilidad en el tiempo, no va a tener pues, los problemas de resistencia química y se utiliza para algunas de esas posibilidades que están ahí mencionadas, prótesis
eh, para incrustaciones, coronas, para puentes, ahí como en la prótesis dental de George Washington, para diferentes elementos de sujeción. La siguiente, por favor. Y una curiosidad de la historia colombiana es que un muy famoso general colombiano, que es Tomás Cipriano Ignacio de Mosquera Figueroa y Arboleda Salazar, él es un personaje muy importante dentro de la historia colombiana durante la historia del siglo XIX. Para que se hagan una idea, participó en todos los conflictos políticos que hubo en Colombia durante el siglo XIX mientras estuvo vivo. Y él, joven, experimentó un balazo, como menciona ahí la diapositiva, en 1824, al finalizar todos los combates pues, de la guerra de independencia y ya cuando pues estaba como terminándose los últimos reductos realistas en Colombia, pues él participa en esa parte de los conflictos y le dieron un balazo en ese conflicto en 1824. Eso fue muy grave para él porque le destrozó un porcentaje de la mandíbula y le atravesó pues ambas quijadas. Él experimentó una reparación maxilofacial que le permitió pues, continuar con su vida. No es en oro, es en plata. Para la época se utilizaban ambos tipos de materiales, tanto el oro como la plata, pero quería pues como aprovechar la oportunidad de que alguien tan importante en la historia colombiana eh, tuvo una reparación con presencia de un metal precioso, en este caso de la plata. La siguiente, por favor. En el oído hay desarrollos muy interesantes. Existe un padecimiento que se llama la oreja de pegamento. Es esa sensación de tener todo el tiempo los oídos tapados, como cuando nos bañamos y nos queda agua atrapada en los oídos, o cuando nos tiramos a una piscina o al mar y nos queda el agua, como esa sensación de tener agua adentro. La molestia es que hay personas que la sufren todo el tiempo. Para ese padecimiento se vienen creando dispositivos implantes para ese drenaje y para mejorar la aireación, y esos dispositivos son hechos con oro en muchos casos. Hay personas que han experimentado alergias, pero en general tienen muy buenos resultados. La siguiente, por favor. Existe otro padecimiento que es este que se llama la loftalmia, y es ese párpado caído. Eh, es una molestia para las personas que la sufren porque les genera problemas de visión, a la larga, muchos problemas con los lagrimales, en fin, muchos problemas de infecciones en el ojo. Entonces, para resolver esa molestia, ahí en los párpados, se hace una operación en los párpados, perdón, es lo contrario, es que el párpado no le cierra bien, perdón, el párpado no le cierra bien, sí. Entonces le queda como medio cerrado el ojo, como se ve en la foto. Entonces, para resolver ese problema, para que el párpado cierre bien, para que podamos descansar, para evitar las infecciones y demás, entonces ponen unas pequeñas granulitos de oro en el párpado. Como dice la diapositiva, en diferentes zonas del párpado hay un 95% de eficiencia en los casos en los cuales se ha documentado hasta ahora. La siguiente, por favor. Una aplicación muy revolucionaria, muy importante en los stents coronarios para las personas que necesitan, pues, que sufren de esos padecimientos en los que se les van bloqueando su sistema circulatorio y que le tienen que poner ese stent para ampliar, para permitir que haya un buen flujo de sangre. Existe una enfermedad que se llama la restenosis, o sea, que es que alrededor del stent vuelve y se recubre de lo mismo que tenía previamente al stem o de tejido, lo cual suele ser muy complejo de controlar. Entonces se viene probando oro ahí como recubrimiento de algunos stents, porque el oro ayuda, o han comprobado que ayuda a que nos siga creándose ese nuevo tejido una vez el stent está en funcionamiento. La siguiente, por favor. Entonces, por eso el stent
pues mejora la disposición y además tiene una ventaja muy útil al momento de aplicar, de introducir el stent, porque es una cirugía de alta complejidad, de mucha precisión. Entonces, cuando introducen el stent, tienen que estar todo el tiempo monitoreándolo y el hecho de que tenga ese recubrimiento de oro ayuda a una mejor identificación. Antes mencionábamos que esa era una de las ventajas que tenía el oro. Entonces, ese es otro elemento clave que ha hecho que en algunos casos se prefiera, según pues el padecimiento de la persona y la ubicación donde van a poner el stent, se prefiera o no que lleve recubrimiento de oro. La siguiente, por favor. En nuestro corazón, también las personas que tengan marcapasos, algunos de los componentes de los marcapasos pueden llevar recubrimientos de oro, sobre todo pues lo que tiene que ver con las partes eléctricas de la conductividad eléctrica de ese marcapaso, pero hay que tener un monitoreo constante porque hay personas que han experimentado alergias, entonces ahí el oro ha sido reemplazado, como en otras aplicaciones, por el titanio. La siguiente, por favor. Bueno. Ya como unas ideas finales y agradeciéndoles pues muchísimo, no sé si me extendí más del tiempo indicado, es que vienen probándolo para eh, la próstata, para las personas que les tienen que hacer esa intervención, las intervenciones en la próstata, identificar el sitio exacto de la próstata es fundamental porque a pocos centímetros que se desvíe el cirujano en esas intervenciones puede producir un daño muy grande. Entonces, en algunos casos se le sugiere al paciente que se deje introducir previamente a esas cirugías unos pequeños granos de oro, los ubican en el sitio que necesitan para que cuando vayan a hacer la intervención en la próstata, entonces el médico pueda saber exactamente dónde se encuentra la próstata, por eso la importancia de antes veíamos que era radiopaco, ahí es en donde en vivo y en directo se usa. Entonces, para saber con mucha precisión, para ayudarle a monitorear al médico que va a hacer esa intervención en la próstata, para que eh, pueda pueda trabajar pues sin mayores inconvenientes. La siguiente, por favor. La nanotecnología es todo un mundo, solamente como unas ideas provocadoras para mencionarles pues todas las alternativas que hay, que pueden haber ahí. Es que en la primera es que por efecto de la interacción entre la nanoestructura y la luz, puede cambiar el color. Y esa ya en sí misma es un efecto que se explota mucho en las estructuras nanométricas metálicas y el oro, por supuesto, es uno de ellos. Por eso ahí están viendo diferentes colores relacionados a diferentes tipos de estructuras nanométricas. La siguiente, por favor. Ahí pues esta la voy a pasar rápidamente, tiene que ver con las muchísimas formas que puede tomar el oro, al igual que no es el único, ¿cierto? Al igual que otros metales, podemos tenerlo en forma de esferas, en forma de sistemas Corechel, en forma de varas, de clústeres, de cajas, de estrellas, de rombos, en fin. Existe una amplia gama de formas que se utilizan según la aplicación que queramos. La siguiente, por favor. Porque se va a volver muy interesante el oro a escala nanométrica para aplicaciones biomédicas. De todas las que están ahí mencionadas, eh, quiero resaltar la reactividad química. Hasta todas las aplicaciones que les había mostrado antes, la mayoría de ellas estaban ligadas a esa inercia química del oro. Pero cuando el oro entra en escala nanométrica, él puede entrar a formar enlaces con otros átomos. Y eso es muy importante si queremos crear, por ejemplo, un medicamento. La siguiente, por favor. Entonces, ahí estamos viendo una estructura de oro que ya no tiene que ser de color amarillo, porque según la forma y el tamaño, el color lo apreciaremos de forma diferente, pero lo que podemos hacer es, todas esas cadenitas que están ahí pegadas, lo que están mostrando es que a esa estructura nanométrica le podemos unir proteínas, enzimas, moléculas, una amplísima gama de grupos químicos. ¿Y eso qué ventajas tiene? La siguiente, por favor. Entonces eso nos lleva a la nueva medicina, a que podamos hacer identificación de moléculas, tener sistemas antibacteriales y eso, ¿por qué es útil hoy en día? Porque hay muchos tratamientos
que se están haciendo a base de oro nanométrico que han demostrado ser útiles para el SIDA, se está trabajando mucho en diferentes tipos de cánceres, eso mejora la detección de muchas enfermedades, haciendo los sistemas de detección más eficaces, menos invasivos. Lo que se espera en algunos sistemas, por ejemplo, de cáncer, es que no haya que entrar a hacerle a una persona una biopsia, sino que, por ejemplo, a través de un sensor de saliva o de sangre se pueda identificar cambios. Hay resultados muy prometedores en ese sentido. También todo el tema de esa detección temprana de esos padecimientos, ya no solo de cáncer, sino de otro tipo de enfermedades. También detección de sustancias tóxicas en el ambiente que puedan crear problemas de salud pública. Lo de la medicina forense se los mencionaba antes. Y toda una línea de medicina vectorizada que tiene que ver con los temas de medicamentos, con los temas de vacunas, y por eso ahí pues lo de la pregunta va a ser un elemento clave en todos estos elementos o bases de la quinta revolución industrial. La siguiente, por favor. Ahí están viendo un test de un dispositivo con presencia de nanopartículas de oro para un test de diagnóstico rápido, o sea que sea tan simple como ponernos sobre el brazo y identificar si es si el padecimiento que estén analizando. ¿Qué retos tiene específicamente la tecnología en oro a nivel de nanométrico? La siguiente, por favor. Hay que resolver temas de bioacumulación, cómo ser su producción segura, la producción masiva de los medicamentos y de mayor presencia de oro, hacerlo muy seguro para las personas que trabajan en las empresas, sobre todo para los colaboradores, cómo hacer esa disposición final de los desechos y de los derivados de oro, que en otras áreas se ha avanzado mucho, pero acá todavía sigue siendo necesario avanzar, la generación de los posibles efectos secundarios y en la medida en que cada vez se use más oro, entonces seguir monitoreando las reacciones alérgicas. Por ejemplo, en lo que les decía, el padecimiento del ojo del párpado que no se puede cerrar, hay mucha documentación, es interesante, sobre casos alérgicos y en qué condiciones, entonces por eso los médicos pues ya tienen más información para saber en qué paciente lo aplican y en qué no. Y un reto grande que no solamente lo tiene la nanotecnología en oro, sino en general la nanotecnología para la medicina, es todo el tema de la regulación y la normativa para su uso, que en eso pues hay mucho que hacer. Agradeciéndoles nuevamente pues muchísimo la invitación, que hayan querido que les compartiera sobre estos temas, pues ¿qué nos espera en el futuro cercano? Pues vamos a ver muchas más investigaciones en oro para mejoramiento de la salud humana, no solo a escala nanométrica. Es un campo que sigue siendo muy prometedor. La quinta revolución industrial va a estar muy permeada con presencia de nanotecnología de oro, con ese tema al menos de los medicamentos específicos, y también cada vez más hay un mayor número de investigaciones sobre los efectos toxicológicos, de citotoxicidad y de alergias que se puedan presentar, ya no solamente del oro, sino también del oro nanométrico. Porque en el oro nanométrico pues hay todavía muchas preguntas de cómo sería si se ingiere. Muchas de las cosas en nanotecnología en oro son externas, ¿cierto? No son todavía, son de detección, ¿cierto? O sea, son sustancias que no van a estar permanentemente con nosotros. Entonces, un reto grande que hay ahí es qué pasa con la ingestión, qué pasa si existen problemas de bioacumulación, cómo se manejarían, cómo se manifestarían. En eso hay pues múltiples investigaciones alrededor del mundo. Bueno, muchísimas gracias de nuevo eh, por, por invitarme pues a hacer con ustedes este recorrido de la mano del oro sobre múltiples visiones que podemos tener de sus posibilidades en el campo de la medicina. Y quedo pues muy atenta a sus comentarios. Listo, doña Piedad, muchas gracias. Entonces, quiero abrir el espacio si alguna de las personas que nos están acompañando en la charla tiene alguna pregunta, algo que quiera consultar o algo que quiera compartirnos alrededor del tema que abordamos hoy en nuestra conferencia. Bueno,
están muy tímidos. Bueno, bueno, entonces yo creo que Marisol. Marisol, adelante. Bueno, primero muchas gracias por la charla, súper interesante todos los datos que nos están brindando, creo que fue una charla súper amena. Yo no sé si lo dijo y si me lo perdí, pues es lo que le quiero consultar y es cuál es su aproximación con respecto al oro, su interés con respecto al oro y todos estos datos que nos da tan buenos, porque a qué se debe, no sé si lo dijo. En realidad lo mencioné, pero no, pero bueno, muchísimas gracias por tu comentario, muy generosa. A ver, desde el 2018 yo hago junto con mi compañera Mónica Vélez, que es comunicadora social, hacemos un diálogo en la emisora de la Radio Bolivariana en el FM, que se llama Historias Preciosas. Ese es un programa en el cual estamos hablando del oro, de sus múltiples visiones. Entonces, pues justamente Jacqueline lo escuchó y por eso me invitó escuchó el de medicina justamente, y por eso pues quería que compartiéramos con ustedes el tema. Pero me gustó mucho tu pregunta, ¿en qué sentido? Yo no trabajaba con el oro, de hecho mi área de expertise ha sido eh, los plásticos y los materiales compuestos de matriz plástica y las fibras naturales, es realmente a lo que me he dedicado gran parte de la vida, pero desde que acompaño el programa de Ingeniería en Nanotecnología de la UPB, pues para documentar el curso me topé con el oro y fue como, esto es fantástico, ¿cierto? Tiene miles de posibilidades. Entonces, eso generó el programa de radio de las historias preciosas. Empezó un poco como una curiosidad de un curso. Esta emoción por el oro me nació de un artículo científico que me leí en el cual estaban mostrando cómo cómo podía ser posible hacer el vellocino de oro, el mito griego del vellocino de oro, y cómo se podía hacer y encima era nanométrico. Entonces, pues me servía para la clase y me pareció muy interesante y seguí explorando. Entonces, por eso es que hemos estado hablando de las múltiples posibilidades del oro. Pues hoy, pues en el tema de la medicina, pero que tiene pues eh, muchos campos y que es un material tecnológico muy especial. Muchas gracias, sí, realmente son múltiples las aplicaciones. Y bueno, de nuevo agradecerle porque realmente la charla fue muy amena. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Doctor Soto. Piedad, muchas gracias. De verdad que muy ilustrativa, muy motivadora la conferencia, muy nos llevó muy de la mano para empezar un camino para algunos de nosotros o en el sentido de querer descubrir más acerca de este material. Una cosa que quiero resaltar que me parece importante es cómo a nivel de la medicina todavía nos falta mucho por descubrir. Se ha hecho muchos avances, pero todavía hay mucho y el oro en algún momento con el trabajo que ustedes hacen o que realizan los diferentes investigadores puede llegar a ocupar un valor bien importante para la cura de algunas enfermedades, no solamente para el diseño pues, de los dispositivos que usted mencionó, sino también para el tratamiento y cura de enfermedades. Ahí donde es el gran valor de la ingeniería, y en este caso pues diríamos de la ingeniería de materiales, descubrir esas diferentes aplicaciones que puedan tener los diferentes materiales. Invitarlos a todos a que nos salgamos muchas veces del pensamiento normal que tenemos, que a veces vemos alguna cosa, decimos el oro es para embellecer, como usted decía, o signo de poder o riqueza, y buscar ir más allá, como buscar esas cosas que a veces no pensamos que pueden tener algunos. Me pareció muy interesante. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Soto. Bueno, Martica Londoño tiene una pregunta también. Martica, adelante. Martica Londoño. Hola, Jackie. Hola. Hola, Piedad, ¿cómo estás? Muy bien, Piedad, muchas gracias. Muchas gracias, Piedad, por la charla. Bien interesante, como siempre, muy amena. Piedad, ¿cómo ves este campo de investigación aquí en el país?
en proyectos, en posibilidades en cuanto a hacer este tipo de nanomateriales y llevarlos realmente a una aplicación? Pues yo lo veo muy prometedor. Digamos, una de las cosas que, muchas gracias, Marta, muy prometedor. O sea, ¿qué hay en este momento en muchas universidades? Hay trabajos interesantes en nanotecnología en general y algunas de las universidades o de los investigadores arrancan trabajando en nanotecnología de materiales tipo óxidos metálicos y demás, pero las nanoestructuras de oro no son muy alejadas de migrar de lo que, de hecho, es más complejo hacer sol gel en esos que hacer sol gel en nanopartículas de oro, por ejemplo. Entonces, pienso que existe infraestructura en mayor o menor medida, pues según el nivel de complejidad, y en algunos desarrollos en nanotecnología, en donde están juntando pues, todos esos vectores de la cuarta revolución industrial, nanotecnología, biotecnología, informática. Entonces, ahí hay un nicho de crecimiento potencial muy alto, ¿cierto? Incluso la gente que está trabajando recuperación de suelos, o sea, como tratar de ligar varias ideas, pero sí, yo sé que el oro tiene unas problemáticas ambientales tremendas, pero si logramos ligar esas problemáticas ambientales a poder recuperar ese oro que, por ejemplo, está en escala nanométrica o micrométrica todavía ahí hay un valor adicional, que ese oro se puede utilizar para estas aplicaciones de las cuales estamos comentando y como decía el doctor Soto, todas las que faltan. Entonces, a la vez que estás haciendo un proceso de descontaminación o de remoción, si el sistema que se está diseñando es capaz de permitir que se recupere el oro desde él, incluso dejándolo en escala nanométrica, te ahorras el proceso de síntesis de la nanoestructura. Ya está ahí, ¿cierto? Entonces, al ya disponer de la nanoestructura, podías utilizarla para todos los otros desarrollos. Acá en Medellín hay pues algunas universidades, en el caso de ustedes no estoy muy segura, pero qué tantos avances en nanotecnología en medicina tienen, pero me imagino que pues que bastantes, porque es un tema que se está moviendo y que aunque alguien no esté trabajando específicamente en oro, migrar o más que migrar, utilizar el oro, si ya sabe trabajar otro tipo de nanoestructuras, es bastante fácil, ¿cierto? No necesita una tecnología especial, porque si ya tiene una infraestructura de nanotecnología en otro tipo de estructuras, sobre todo de óxidos metálicos, la transición no es muy compleja. Nosotros hemos hecho algunas cosas pequeñas, no es nuestra base, pero sí, pues en el grupo en el que yo estoy, algunas personas han trabajado en eso, sobre todo de hacer síntesis de nanopartículas utilizando alternativas más amigables con el medio ambiente, que ese es otro elemento interesante que tiene, que se pueden utilizar muchos residuos de otros productos para sintetizar nanoestructuras de oro. O sea que se puede hacer un ejercicio de economía circular bien interesante, juntando diferentes necesidades y diferentes expertos alrededor de la tecnología con el oro. Incluso desde los mismos procesos de fitominería, que en esos procesos de fitominería hay fitominería para el oro y ya desde ahí tú puedes arrancar a ligarlo a lo que quieras, ¿cierto? A las posibilidades, por ejemplo, de aplicaciones biomédicas en una institución como la de ustedes que tienen tantos programas interesantísimos en el que estamos, en mecánica, en ingeniería biomédica, pues puede haber una confluencia ahí muy interesante. Listo, doña Piedad, muchas gracias. Bueno, no sé si Gracias. A ti, muchísimas gracias, Marta. Bueno, Carlos Ballesteros. Hola, doctora Piedad, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la conferencia. Bueno, te hablo aquí, yo soy profesor del programa de Ingeniería Geológica. Sí, yo manejo pues bastante el área de yacimientos, el área pues precisamente de buscar estos recursos metálicos, sí, y no metálicos también. Pero entonces me llama mucho la atención pues tu charla en el sentido de estas pequeñas concentraciones y estas partículas a nivel nano, ¿cierto? Que
obviamente nos hablas del uso que tiene como, digámoslo así, manera alternativa de esos metales, me llama la atención y pues ojalá, espero también con la profe Jackie en algún momento hablar de las posibilidades de estudiar, ¿no? Materiales que son alternativos, que tienen unas concentraciones, digamos, a escala mínima o a escala traza, que puedan ser utilizados también, digámoslo así, en estudios investigativos que se puedan aplicar a la medicina, ¿no? Porque obviamente conocemos actualmente que grandes depósitos, y buscamos siempre, es grandes cantidades de oro, pues obviamente para ciertas industrias, ¿sí? Joyería, electrónicos, tecnología, etcétera, pero hay unos materiales geológicos que también tienen estas características puntuales, que tienen menores concentraciones en oro y que puedan ser estas aplicaciones alternativas que tienen y que lo que me estabas hablando, ¿no? Lo que me estabas hablando en la exposición, ¿no? Entonces, eso es muy importante como mirándolo desde el punto de vista que yo trato de utilizar estos recursos alternativos de que podamos buscar en materiales geológicos ese uso en la medicina con lo que nos estabas hablando en la exposición. Entonces, me llamó muchísimo la atención y sé que lo voy a poder implementar al menos a manera de comentario con los chicos en el programa, ¿sí? De mis materias y los proyectos de grado y que se animen, ¿no? Para poder hacer estos tipos de investigaciones. Entonces, si algo, estaremos por ahí en contacto. Claro que sí, maravilloso. Ah, bueno, me alegra mucho, profe. Esa era, profesor, ese era el propósito un poco de la charla, pues mostrarles un escenario adicional a esta temática tan amplia que puede ser el oro. Así es, bueno, Natalia. Hola, buenas tardes. Yo también quiero agradecer por la charla, es muy interesante. Yo trabajo todo el tema, soy docente pues en el tema de mineralogía y realmente es pues emocionante saber que también hay otras personas que están metidas en descubrir todos esos usos que tienen los minerales. No solo es que el oro solo lo ven como joyería y como dinero, pues reserva económica, pero siempre va más allá. Todos los minerales tienen grandes usos y es muy importante el hecho de saber que, o sea, el desarrollo tecnológico, el desarrollo acá de la medicina también necesita de esos minerales. Dependemos totalmente de esa minería y me parece bastante también muy interesante e importante pues abrirle las puertas a todo lo de la nanotecnología. Yo también he escuchado la famosa nanominería, pues que es para recuperar todos también estos elementos y ya se habla de unas alternativas minerías como otras pues alternativas un poco más amigables al medio ambiente. Y estos son temas que creo que como academia también es importante empezar a ver, porque uno diría, esto es el futuro, ¿no? Es que esto es el presente, esto ya está hoy acá y me parece súper chévere pues que nos hayas hablado hoy de este tema y como dice el profe Carlos también, yo también les voy a comentar a los muchachos eh, todo esto en las clases porque realmente es muy interesante y es algo que necesitamos en nuestro país que haya gente se meta en el tema, que empecemos a trabajar en eso porque pienso que hay mucho futuro y muchos campos en los que se puede actuar. Muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias. Además, nosotros tenemos un ancestro de minería de oro muy poderoso, ¿cierto? Como les comentaba al principio, o sea, los maestros ya pues desde el punto de vista de joyería, pero los maestros de la fabricación del oro, mencionado por expertos internacionales durante diferentes momentos, son las culturas colombianas. O sea, el nivel de precisión de la soldadura que hacían, la forma en cómo identificaban en el objeto el sitio perfecto para que no se viera el defecto cuando hacían el ensamble o cuando doblaban la lámina para producir el poporo o para producir el objeto, el nivel de detalle en algunos elementos es magistral. E incluso son las culturas prehispánicas colombianas las que hacen en ese intercambio cultural y comercial, llevan mucha de su tecnología a otras regiones de América, sobre todo a Centroamérica. Entonces, pues en nuestro ancestro está el oro, es un elemento clave para nuestra cultura que sí tiene otras lecturas, pero también tiene una lectura tecnológica muy poderosa.
Así es. Bueno, yo creo entonces que si no hay más preguntas, reiterando pues nuestros sinceros agradecimientos de parte de la dirección del programa, de parte de la decanatura de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas y de parte de la universidad, pues nuestros sinceros agradecimientos a Doña Piedad y pues a los asistentes que nos acompañaron también. Eh, Mil gracias por atender la invitación. No sé, el doctor quiere cerrar, decirnos algo para ir terminando entonces. No. No, muchas gracias nuevamente a todos ustedes y especialmente pues a la doctora Piedad por esta bellísima ilustración acerca del acercamiento del oro a la medicina. Y de una frase ahí que, por lo que veo por los comentarios de los profesores, que deja una semilla sembrada en cada uno de ellos y esperemos que los frutos sean muy hermosos. De nuevo, les reitero mi agradecimiento, ustedes muy generosos con la invitación, a los oyentes, a los participantes, mil gracias por su interés, por sus comentarios, y bueno, que seguro vamos a tener un futuro precioso y brillante. Seguro que sí, en bueno. Estos temas. Bueno, pues entonces hasta luego. Muchas gracias a todos por la Feliz tarde. Bueno. Feliz tarde, cuídense bastante. De nuevo, muchas gracias. Hasta luego.